Compañeros, pues bueno, vamos a hablar de quién fue Don Bosco. Vamos a dar una pequeña brevedad de su historia y también cómo fue creciendo las asociaciones salesianas. Bueno, sigamos. ¿Quién fue Don Bosco? Pues bueno, su nombre, Giovanni Melchiore Bosco, más conocido como Don Bosco. Nació en Becci el 16 de agosto de 1815, murió en el 31 de enero de 1888 en Turín. Fue un sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX. Fundó varias asociaciones como la Congregación Salesiana, la Asociación de Salesianos Cooperadores, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, ¿verdad? Y muchas asociaciones más. También él desarrolló un moderno sistema pedagógico conocido como sistema preventivo para la formación de los salesianos y los niños jóvenes y promovió la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más necesitada. ¿Sí? Fue de gran influencia en Europa y América Latina. También fue uno de los sacerdotes más cercanos al pontificado del Pío IX, perdón. Y al mismo tiempo logró mantener la unidad de la iglesia durante los años de la consolidación del Estado italiano y los enfrentamientos que había entre este y bueno y el Papa. ¿Sí? Su prestigio como sacerdote y como educador de los jóvenes necesitados o en riesgo le valió el respeto de las autoridades civiles y religiosas de su tiempo y de su país más que todo, así como una notable fama en el extranjero. Bueno, sigamos. Bueno, tenemos qué es la experiencia de la oratoria de Don Bosco. Pues bueno, podríamos definir qué es la manera como se conoce la experiencia juvenil educativa informal inspirada en el sistema preventivo y en la persona de Don Bosco como tal. Este puede estar dentro de una obra salesiana o no tener nada que ver con ella, ¿sí? Eh, la cosa es que trates de llevar los valores salesianos contigo, ¿sí? Bueno, existen diferentes modalidades de oratorias salesianas, desde las oratorias diarias o las oratorias festivas o de fin de semana. Bueno, también hay oratorias estivales o de vacaciones, oratorias transitarias y otras, ¿sí? El primer oratorio salesiano fue fundado por Don Bosco en Turín, Italia, y ha sido introducido por los salesianos, los exalumnos de Don Bosco, cooperadores salesianos. Cabe destacar que fue hecho por el actual santo Don Orione, creador de la congregación orianista, ¿sí? Antes fue parte de la congregación salesiana. Él comenzó evangelizando a un niño al cual trajo amigos y los fue evangelizando por medio de los juegos y así fue que se fue dando esta congregación. Sigamos. Pues bueno, tenemos la presencia salesiana en el mundo. A ver, en 1888, el año de la muerte de Don Bosco, había 773 salesianos y 276 novicias. Pero en el año 1980, después de la muerte del padre Miguel Rúa, el número había alcanzado los 4.000 salesianos y seguiría en incremento constante hasta el 1967, año en que la congregación alcanzó su mayor número de religiosos en conteo, ¿no? Con 22.810. Pero ya en el 2012, ¿verdad? Tuvo un déficit y se vio marcado por 11.591, ¿sí? Pero bueno, tenemos los países con mayor número de salesianos, que es la India, Italia, España, Polonia, Brasil y Argentina. Sigamos. Tenemos la
Presencia salesiana en Ecuador, algo muy interesante, porque la presencia salesiana en Ecuador es una realidad. ¿Desde cuándo? Pues desde enero de 1888, como respuesta al convenio firmado por Don Bosco y al representante del gobierno de Ecuador allá en Turín, Italia, ¿no? En 1887, por el que se confía a los salesianos el Protectorado Católico de Artes y Oficios de Quito, principalmente, para que impartaran educación moral y científica a los hijos del pueblo y para el desarrollo de la industria nacional mediante enseñanzas sistemáticas en lo que era bastante con la artesanía, ¿sí? Muy pronto la obra evangélica educativa de los salesianos se extiende a otras ciudades del Ecuador, ¿sí? Destacándose la fundación de las misiones en el oriente ecuatoriano, como Gualaquí, Saidán, San Méndez. En lo educativo también se fundan obras, como las de Quito, con los talleres de artes y oficios, la de Riobamba también con los mismos y en Cuenca. Y así sucesivamente van teniendo repunte y van socializando en otras ciudades. Por último, tenemos rasgos de la espiritualidad salesiana. Pues bueno, al hablar de esto, nos referimos al conjunto de principios, ideas, sentimientos y modelos de comportamientos que caracterizan a los discípulos de Don Bosco en su deseo de ser fieles al Espíritu Santo. Tenemos la caridad pastoral, que se trata de un impulso apostólico que mueve a buscar a Dios y a llevar su mensaje. ¿Y cuál es este mensaje? El Evangelio a las personas. Y todo está más enfocado en lo que son los jóvenes. Como segundo punto, tenemos la gracia de la unidad. ¿Qué es esto? Esto consiste en vivir la gracia de la unificación de la persona, tanto en su relación con Dios como en el servicio a las personas, ¿sí? También tenemos el estilo de oración. Esto está inspirada en el estilo de orar de Don Bosco. La oración salesiana tiene estas características. Su inspiración y está motivada por el deseo de llevar el Evangelio a la vida y más que todo de los jóvenes. Tenemos como cuarto punto la misión juvenil y popular. Las jóvenes con la vocación del salesiano, ¿sí? Y esto se dice que sería tener fe en la victoria del bien y estar abierto a los valores humanos, educar en las alegrías cotidianas para que haya un mejor ambiente de sencillez, múltiples alegrías y más que todo en grupo. Pues bueno, como último punto tenemos la ascesis de la bondad. El amor en la educación es pedagogía, el amor es todo. Cuando esto se da, el sentirse llamado a esto pues lo garantiza. El joven es amado y se da cuenta de ello. Y desde esta experiencia el joven da todo de sí. Este exige del educador salesiano una ascesis continua y profunda para dar cabida en la propia existencia y al joven y anhelo de Dios más que todo. Bueno, muchas gracias.